Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Algo se está moviendo en silencio, no con ejércitos visibles ni con discursos encendidos. Se mueve en mapas, en gestos, en decisiones que casi nadie cuestiona. Lejos de las grandes capitales, lejos del ruido mediático, en los extremos del mundo, en lugares fríos, aislados, estratégicos. Al norte del planeta, una isla cubierta de hielo vuelve a ser el centro de tensión. Groenlandia, un territorio que pocos podían señalar en un mapa hasta ahora. Donald Trump, el coloso americano, ha declarado recientemente con voz de trueno lo siguiente: Groenlandia será nuestra de una forma u otra. Mientras la Casa Blanca publica imágenes provocadoras, la respuesta no tarda en llegar. Rechazo, alarma, advertencias. Europa cierra filas, la OTAN se inquieta y algo no encaja del todo. Pero mientras todas las miradas se dirigen al Polo Norte, en el extremo opuesto del planeta, ocurrió algo igual de inquietante en 2025. Algo que pasó desapercibido para muchos. Una fotografía, ningún discurso, ninguna explicación. Solo un mapa de Sudamérica, la Patagonia, observada en silencio por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Tierras frías otra vez, lejanas, casi vacías, que han encendido viejos temores. El Plan Andinia vuelve a mencionarse, el antiguo fantasma de la creación de un Estado judío en el sur de América, no como certeza, sino como advertencia. Y entonces la pregunta parece inevitable: ¿existe una conexión oculta entre el Polo Norte y el Polo Sur? ¿Por qué ahora? ¿Por qué las grandes potencias miran refugios extremos y no los centros tradicionales del poder mundial? ¿Se están preparando para un evento devastador? Cuando la historia se acelera, algunos se preparan antes que los demás y casi nunca avisan. Quédate hasta el final de este video y compártelo, porque entender este patrón podría ser más importante de lo que imaginas. En las profundidades de un mundo que se tambalea hacia el caos profetizado en la Biblia, surge una ambición que no puede ignorarse. Donald Trump, el coloso americano, ha declarado recientemente que Groenlandia será nuestra de una forma u otra. No lo dice como una idea, sino como una advertencia. No por capricho, sino bajo el velo de la seguridad nacional que oculta sombras más oscuras. Desde el avión presidencial, su voz resuena como trueno en el Ártico. Advierte que Rusia y China acechan el norte helado, que si Estados Unidos no actúa, otros lo harán. Pero desde el hielo llega una respuesta firme. El primer ministro de Groenlandia alza la voz desde Copenhague. Elegimos Dinamarca, elegimos la OTAN, elegimos la Unión Europea. Una declaración respaldada por la primera ministra danesa, quien advierte que forzar esta toma podría quebrar los lazos de la OTAN. Ante esto, la Casa Blanca no retrocede, ya que recientemente ha publicado una imagen provocadora, un mapa que vigila desde las sombras Trump. En el Congreso, sectores republicanos impulsan proyectos de ley que normalizan lo impensable, la toma forzada de una tierra soberana. Groenlandia tiembla, Dinamarca refuerza defensas, Europa murmura planes de contingentes militares. El frente se endurece frente al gigante norteamericano. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular: ¿por qué esta isla ahora? ¿Es solo geopolítica o preparación para un evento de grandes proporciones? ¿Ve Trump un cataclismo venidero y ve en el Ártico un lugar de refugio para los estadounidenses? El mundo observa todo esto sin comprender si esta obsesión de Trump es política o el preludio de algo mucho más oscuro que los poderosos ya anticipan, mientras el resto del mundo camina ciego hacia el abismo. Y mientras el norte se estremece bajo la garra americana que reclama Groenlandia como trofeo inevitable, el sur despierta a un susurro igualmente siniestro. En 2025, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue captado en un instante que congela el tiempo, escudriñando un mapa diminuto de la Patagonia, las inmensas extensiones heladas de Argentina y Chile bajo su mirada penetrante. No hay discursos, no hay explicaciones oficiales,
Solo ese gesto silencioso, cargado de intenciones que nadie osa pronunciar en voz alta. La fotografía se esparció como un incendio profético por todo el mundo, avivando temores del plan Andinia que muchos creían enterrados. ¿Casualidad que un líder de una potencia en el Medio Oriente se detenga a estudiar precisamente esas tierras remotas y frías? Al igual que Trump codicia el Ártico como un refugio estratégico del norte, Israel parece anhelar el sur austral, un santuario de glaciares eternos, recursos inagotables y aislamiento absoluto, lejos de las llamas de Oriente Medio. La alianza con Javier Milei, forjada en acuerdos militares secretos y visitas que desafían protocolos, no es mera diplomacia. Es la preparación de un plan maestro que une dos hemisferios en una misma ambición. ¿Coincidencia? ¿O es la mano invisible del destino moviendo piezas en un tablero apocalíptico? Mientras el mundo duerme, ajeno a los vientos que anuncian tormentas, estas potencias forjan arcas de salvación para los elegidos. La Patagonia, con sus montañas impenetrables y sus hielos que guardan secretos milenarios, se transforma en el espejo sureño de Groenlandia, un doble refugio contra el cataclismo que acecha, en donde un asteroide impactará la Tierra. Polos se invierten, océanos que se alzan, o quizás un cambio geofísico que los poderosos ya han calculado en sus cámaras secretas. El norte y el sur se alinean en esta profecía oscura, dos tierras heladas reclamadas por gigantes que saben lo que el resto ignora, preparando el fin de una era, mientras la humanidad sigue ciega, distraída, sin ver lo que se avecina. Y es que esa imagen del primer ministro de Israel no cayó en el vacío, reavivó un fantasma que América del Sur conoce desde hace décadas, el Plan Andinia, una teoría que habla de temores, no de pruebas, pero que vuelve cada vez que el sur es observado. La idea de que la Patagonia sería vista como refugio final lejos del colapso global. No como un anuncio oficial, sino como un susurro persistente en tiempos de crisis. Tierras frías, extensas y poco pobladas, asociadas a la idea de un repliegue estratégico. Por eso la fotografía del primer ministro inquietó, porque encaja demasiado bien con el patrón que estamos viendo en el norte con Trump y Groenlandia. Y cuando viejas teorías regresan, no es porque estén muertas, sino porque algo las despierta. En conclusión, nada de esto parece aislado. Cuando el norte y el sur del planeta comienzan a ser observados al mismo tiempo, no es por casualidad. Las tierras frías, remotas y silenciosas se vuelven valiosas cuando el mundo se acerca al borde del abismo. Tal vez no estamos viendo planes confirmados, sino señales anticipadas, movimientos hechos antes del anuncio, antes del colapso, antes del impacto final. Porque cuando los poderosos empiezan a buscar refugio en tierras remotas, es señal de que algo se aproxima, y no todos serán advertidos a tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.